Hola, bueno, hace poco hice una entrevista con Lick Levy de su canal en YouTube. Algunas personas hicieron videos en contra de este video y creo que están haciendo pues videos para buscar respuestas, seguramente, no para ofender a la gente, ni más faltaba. Los cristianos no son ofensivos. Yo no he visto videos de este pastor nunca, que hace este video, y creo que se supone que es la primera persona que hace un video en contra de nosotros. Un video hizo o va a hacer 3 cortes del video, hizo 2 hasta donde sé. Los vi los 2, el tercero pues no, los vi pues porque quería saber qué preguntas tenía, seguramente. Pero durante todos los videos no hizo preguntas, sino acusaciones ofensivas, y en fin. Yo puse el video, lo tengo acá. Lo voy a reproducir desde el minuto 7.2 aproximadamente, no desde el principio. No me interesa saber qué es lo que dice mucho, y lo voy a poner en 1.5 de velocidad. Hay pues bastantes preguntas que hay que hacerle a este pastor con respecto a las cosas que dice en el video. Y pues vamos a empezar, vamos a ver qué dice aquí. Nuevo, nunca se apartan. Los que se apartan son aquellos apóstatas, aquellos que no entendieron nunca el mensaje, o en otros casos, como hemos visto, algunos que les ganan sus concupiscencias, por ejemplo, que se quieren volver sodomitas porque les gusta todo eso, y como en el cristianismo no se les permite nada de eso porque se vive en santidad, prefieren largarse. Entonces, Ok, en el cristianismo no se permite el ser sodomita, simplemente que Dios se acueste con la esposa de otra persona. Eso sí se le permite, porque está dicho que María iba a tener un hijo de Dios. Bueno, digamos que Dios no se acuesta con nadie porque Dios no tiene cuerpo, pero sí engendra en esta mujer un bebé, mientras que ella se supone está casada con José. Bueno, digamos que hay una discusión entre los cristianos si cómo estuvo casada ella, porque pues al parecer, creo que estaban en la segunda fase del matrimonio de la época, que era como vivir con ella. Ellos vivían juntos, al parecer vivían juntos ya. O sea, quiere decir que él seguramente ya había pagado por ella, y seguramente ya le había dado un contrato de matrimonio. Entonces, lo único que faltaba era la vía, ¿cierto? Es consumar el matrimonio. Y creo que esto no pasó. Creo que no pasó nunca, según algunos católicos que hablan de María siempre virgen. Y según algunos cristianos, creo que al parecer sí tuvieron después otros hijos. Eh, entonces, pues son varias contradicciones. Pero pues acostarse con embarazar, engendrar en la mujer de otros sí está permitido. El cristianismo lo pone en las primeras páginas del libro Nuevo Testamento. El ser sodomita no. Eso está prohibido en el cristianismo, pero embarazar a mujeres ajenas sí está permitido. los apóstatas no pueden decir que fueron cristianos simplemente porque fueron a una iglesia. Un verdadero cristiano da frutos dignos de arrepentimiento, cosa que estos charlatanes nunca dieron. Yo en ese sentido sí pienso mucho en que, no sé si es mi punto de vista, y en ese sentido quiero ser súper, trato de ser muy respetuoso con las personas y todo, pero para mí las enseñanzas de Jesús hicieron mucho daño a un sector de la humanidad. Si se dan cuenta, ¿cómo es que no conoce? Las enseñanzas de Jesús están basadas en la Escritura. Ok, perdón que lo corte y no es que lo esté sacando de contexto. Dice, las enseñanzas de Jesús están basadas en las escrituras. Bueno, la primera pregunta, pastor, no sé cómo se llame, o del canal Ministerio Espíritu Santo y Fuego. Está escrito en el Nuevo Testamento que Jesús, habiendo tomado el pan y la copa, los bendijo. No estoy leyendo en ningún lado, yo recuerdo un poco, estoy parafraseando los textos como, como suelo hacerlo. Y bebió de la copa y dijo que esta era su sangre, que era
derramada por el perdón de sus pecados, según entiendo, y el pan, que este es mi cuerpo entregado. Tengo una pregunta. En este texto hay dos cuestiones bastante interesantes. El primero es que durante varias partes del Nuevo Testamento en griego usa la traducción de pan ácimo cuando se está refiriendo a la fiesta de Pesaj. Pan ácimo, y solo cuando está comiendo Jesús en la cena de Pesaj no usa la traducción de pan ácimo, sino de pan con levadura. ¿Eso en dónde lo enseña la escritura? ¿O de qué escritura estamos hablando? Porque según la Torá y el Tanaj, pues la persona que come pan con levadura en Pesaj es cortado. Segundo, Jesús toma vino en Pesaj. Si uno va al libro del Éxodo o Shmot y uno lee que las tres cosas, incluso en la Gadá, en la historia de Pesaj que se debe leer todos los años, dice que hay tres cosas que uno debe comer en Pesaj y si no las comió, pues no celebró Pesaj. Es el Pesaj, es las hierbas amargas y el pan sin levadura, o matzá. Pesaj, Maró o matzá. ¿En dónde está escrito en la Torá que se debe tomar vino en la cena de Pesaj? Es una pregunta interesante, y como el pastor dice que las enseñanzas de Jesús vienen de las Escrituras, quisiera que me contestara, y no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema en el que Jesús o pone como sustancia su sangre en el vino, o personifica el vino como si fuera su sangre, y se supone que la sangre de Jesús es primordial en el tafkid, en el objetivo que tenía Jesús con el mundo. Se supone que es la sangre del cordero inmolado que quita todo pecado. Entonces, ¿de dónde Jesús sabe que tiene que tomar vino en Pesaj? ¿Acaso Jesús estudiaba con rabinos? Porque efectivamente en la Torá no está. Pero aquí, ¿cierto? En el Shulchan Aruch, que es la voluntad de Dios, ¿cierto? O sea, la ley en la Torá oral, en la Torá explicada por los hombres, como dicen ustedes, o los rabinos, es tácito que en Pesaj no solo se tiene que tomar una copa de vino, sino hasta 4 copas de vino se deben tomar, obligatorias. Entonces, ¿en qué escritura se basa Jesús, o se basaba Jesús para enseñar? Porque o era en escrituras que no tenían nada que ver con la Torá, porque enseña a comer pan con levadura, pan leudado en Pesaj, porque así lo dicen los libros que ustedes leen, o era en las escrituras rabínicas, porque enseña a tomar vino en Pesaj, algo que no está escrito en ningún lado de la Torá. Sigamos. O sea, ¿qué Jesús conoció a este charlatán? ¿En qué secta andaba que no se dio cuenta? Nunca conoció la verdad. En el cristianismo. Es lo que yo siempre pienso, es lo que yo pienso, lo que creo. Es lo que tiene en su mente, en su mundo. Eso no quiere decir que lo que él está diciendo sea cierto, una verdad, no. Es lo que tiene en su mundo, un sectario, una persona que jamás conoció la revelación del evangelio, que nunca entendió el mensaje de Jesús. Por eso terminan diciendo esto. Sí, por ejemplo, yo estoy diciendo que, no sé cómo entrar en este tema, pero una persona que nunca se casó porque no quiso, que lo tomen, que lo usen para hablar de un modelo familiar, me hago entender de cómo la familia en Jesús está unida, pero Jesús nunca se casó. Pues te estás contradiciendo, porque el Leviatán se pone a enseñar Torah y no la vive. Ok. Él habla sobre el Levi y hace algunos comentarios que yo no voy a entrar al caso de esos comentarios. No me corresponde, no porque no pueda dar mi punto de vista, sino porque no me corresponde como judío, no me corresponde. Pero lo que sí nombra este pastor, que me parece un poco interesante, es el hecho de que Jesús sí es una persona que se puede usar para enseñar acerca de la familia.
¿cierto? Vamos a seguir con el video y vamos a entrar más a fondo. Un sodomita es una persona que no sigue la Biblia, sigue su propia filosofía judía. O sea, que le está reventando en la cara a Leviatán, que ni siquiera se ha casado tampoco. Escríbanme ahí sus comentarios, todo lo que quieran expresar, mándenme sus comentarios para leérselo. Pues imagínense, le está reventando en su cara. O sea, nuestro Señor Jesucristo, obviamente, enseña de todos los principios familiares, individuales, valores, todo lo que enseña la Biblia. Ya que no es una obligación como tal. O sea, ¿cuánta gente no se ha casado? Por ejemplo, en la historia de la humanidad, no solo hablemos de la Biblia, y de la Biblia también, hay muchos que nunca se... Ok, varias cosas que dice este pastor. Él dice que casarse no es una obligación como tal. Seguramente para el pueblo no judío no es una obligación casarse, ¿verdad? Es más, el matrimonio legalmente, ¿cierto? Solo es válido para los judíos si se hace por medio de la jupá. Un matrimonio, como se dice, un acuerdo conyugal, no es válido si para los judíos no se ha casado por medio de la jupá. Es decir, es válido legalmente con las leyes de ese país, porque nosotros tenemos que respetar las leyes del país. Pero se tiene que hacer un matrimonio de acuerdo a la ley que está escrita en la Torá. Ahora, el pastor dice que casarse no es obligatorio. El pastor dice que muchas personas en el mundo no se han casado. Jesús, Pablo y unos cuantos de sus discípulos no se casaron. En el mundo de la Torá, seguramente quisiera que nombrara a algunos de esos que no se casaron. Yo tengo otra perspectiva con respecto a eso que el pastor ha dicho. Y me voy a ir a Génesis, a Bereshit 46:8. Voy a decir Génesis para no parecer como los mesiánicos que medio usan el hebreo y no. Génesis 46:8. Esta es una versión, no es una versión, es una... Aquí está la escritura como tal de la Torá, la escritura en hebreo, ¿sí? Y están las traducciones al arameo y comentarios. Yo voy a leer directamente en español, traducido. Y vamos a poner aquí a ver qué tan importante o no es casarse. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto, los hijos de Jacob, perdón, que vinieron a Egipto, sus hijos. El Bejor, el primogénito de él, era Rubén. Y bueno, y nombra a los hijos de Rubén, Bejesor, Margita, Jarmí, los hijos de Shimeón, Yemuel, Ben, Akenan y tal. Y los hijos de Yehudá, pastor, aquí todavía no ha llegado la ley. Aquí no se ha entregado la ley todavía. Es decir, aquí nadie está obligado a guardar la ley. En este punto de la historia de la que está hablando la Torá, nadie está obligado a guardar la ley. Nadie está obligado a guardar la ley. Veonan, así lo dice la Torá. Veonan. Resalta exactamente, incluso con los tamim, resalta. Veonan. Shela Vafaretz. Shela y Faretz. Vezarach. Y murió Veonan en la tierra de Canaán. Y entonces fueron los que entraron, digamos así, quedaron los hijos, o sea, quedaron Pérez, Herzón, Vejamul. Y vamos a ver 38, Génesis 38, 9. ¿Por qué fue que murieron y Onán? Porque no tiene sentido que los nombre, si ya están muertos, y estamos hablando de los hijos que entraron o que bajaron a Egipto, ¿por qué los están nombrando a través de la Torá? No tiene sentido. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Se volvió a equivocar como con el plan de Jesús?
que se equivocó dándoles la Torá al pueblo de Israel y dijo, no, eso es lo que les di, no, es muy difícil, o lo que les di no lo pueden cumplir, no, me tocó bajar a mí mismo, me tocó enviar a mi hijo según la tradición que quieran y corregir lo que acabo de hacer, lo que hice fue una estupidez, no debía haberles dado la Torá, no, siempre yo, me tocó bajar a corregir. De pronto es lo mismo aquí, de pronto Dios también se equivocó y pues de pronto pues lo que pasó aquí es que también nombró a Herve Onan por un error, ¿sí? Y pues vamos a ver qué fue el error que tuvo Dios aquí, si es que Dios se equivocó o qué es lo que está pasando. Voy a buscar algo por acá, porque yo soy una persona que me gusta tener las dos citas claras, no una y después la otra. Y entonces dice aquí en el 38.9, Génesis 38.9. Perdón que sea lento, pero no quiero confundir a la gente. A pesar de que yo no soy un youtuber famoso, no quiero serlo ni nada, no soy un rabino tampoco, simplemente soy un judío. Siento que hay una gran obligación de nosotros que usamos este tipo de medios para hablar y decir cosas correctas, sinceras. Y no hablar por hablar y con la emoción. Yo me lo pensé mucho para hacer este video porque no quiero decirle cosas a las personas que luego van a terminar creyendo y que no sean ciertas o que sean errores de traducción o Dios no quiera. Entonces el 38.9 y supo, entonces miren lo que dice antes. El 38.8, vamos a leer el concepto acá. Es que le dijo Yehudá le dijo a Onán, a su hijo, ve a la mujer de tu hermano, Veyabem Ota, ¿sí? Y redímela, Veakem Zera Leajija. Aquí, primero que todo, estamos entendiendo una cosa muy importante. La primera es que la ley ni siquiera ha aparecido, la ley de Moisés no ha aparecido. Pero es tan importante para Hashem que una persona se case y tenga hijos. Y si ustedes leen, saben el contexto de esta historia, saben que, mejor dicho, vamos a leerlo porque es que sé que está un poco prohibido en el video hablar de estas cosas, pero voy a tener que leerlo porque para el pastor esto no es importante. Para el pastor que la gente se case, tenga hijos, no es importante. Es como... no tiene sentido. Yo no entiendo porque pues para Jesús tampoco era importante, para Pablo tampoco era importante. Entonces no tiene sentido, pero vamos a ver. Y el 3 dice que tuvo un hijo y lo llamó Er. Y tuvo otro hijo que se llamó Onán, el 5. Esos son los hijos de Judá. El 6. Y tomó Judá mujer para su primogénito, que se llamaba Tamar. Y fue que el primogénito de Judá, hizo mal ante Hashem, ante los ojos de Hashem, o a los ojos de Hashem. Y lo mató Hashem. Entonces le dijo Judá, vaya a Onán, a su hermano, y redima a la esposa de su hermano. Dele zera, dele descendencia a su hermano, dice aquí, leajija, no para usted, para su hermano. Inclusive es tan fuerte el mandamiento de procrear, de reproducirse, multiplicarse, que
le pide Yehudá a Onán que vaya y le dé descendencia a su hermano que no pudo tener, que redima a la esposa de su hermano. Y ustedes, los que conocen de la Torá, no sé, pastor, seguramente que usted este texto lo debe tener en la memoria, ni siquiera debe tener necesidad de sacar libros como yo. Que la Torá dice que si el hermano muere, tiene que ser redimida por el hermano que lo sucede, ¿cierto? Inclusive ya está una historia en el Nuevo Testamento donde le preguntan si una mujer se casó con 7 hermanos porque uno se murió y el otro, ¿de quién será esposa en el mundo venidero? Porque son 7. Y él dice, pues ustedes son insensatos, no saben que allá serán como los ángeles, que no se casan ni se dan en matrimonio. Pues no. Tampoco es así la respuesta de Jesús. Luego vamos a hablar de las intervenciones de Jesús. No en este video, por supuesto. Le dice, vaya de descendencia a su hermano. Y sabía Onán que él no iba a dar una descendencia. Que no quería. Y pasaba que cuando iba a la esposa de su hermano, porque así lo llama la Torá, la esposa de su hermano que había muerto, Shigetarza. No voy a explicar el término aquí, pero la gente que sabe, vertía en tierra. No lo voy a explicar. Y no le daba descendencia a su hermano. Y esto fue malo a los ojos de Dios, lo que hizo. Vayamet gamoto, y lo mató también a él. Esta palabra gamoto, también a él, indica que el primer hermano, había hecho el mismo pecado, que es vertir en tierra. Ahora, mi pregunta es, pastor, si no hay ley en esta parte de la historia, no han recibido la ley, ¿por qué Dios es tan celoso con la mitzvah o el mandamiento de multiplicarse y fructificarse? Y más aún siendo tan celoso con alguien que ya se supone se ha casado con una mujer y vierte en tierra. ¿Por qué Dios es tan celoso con eso? ¿No se supone que traer hijos al mundo no es tan importante? Pues imagínese qué tan importante es para Dios casarse. Si estando casado el hombre tiene esas tentaciones de vertir en tierra, como estas 2 personas y como muchos, imagínese sin casarse. Entonces, esta acción que hicieron y Onán, que de hecho a esa actividad en hebreo se le llama con el nombre de Onán, esta actividad es tan problemática para Dios que mató a 2 personas por lo mismo, incluso que estaban casadas. Imagínense entonces los solteros. Pero hoy en día no muere ningún soltero, ni mueren, la gente no muere por esto, Ese es otro tema para otro video que creo que me lo censurarían aquí en el YouTube. Pero bueno, sigamos. Se casaron, que no aparezcan como tal ahí, pero nunca se casaron. Hay gente que nunca se casa. Llevamos Eso no 10 es un minutos. parámetro para medir la doctrina de Jesús. Aparte que nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo. Okay. Fue el ejemplo. Él cambió el camino, la verdad y la vida. Un ejemplo de que sus discípulos tenían hambre y los mandó a cortar espigas. Y entonces le preguntan, ¿y tus discípulos cortan espigas en Shabbat? ¿Acaso no han leído lo que hizo David Amelech, que comió de los panes de la propiciación? Y como les dije, Jesús cuando usa los textos bíblicos los cita mal, porque en el Tanaj
No dice que tomó de los panes de propiciación, sino de los que estaban en la mesa, ¿cierto? No, o sea, básicamente que ya no se usaban para la propiciación, eran los viejos panes que ya no se usaban para la propiciación, no los panes que estaban en la mesa, digamos, de la propiciación, sino los panes que ya no se usaban para la propiciación. Y pues es un ejemplo como tus discípulos no se lavan las manos y comen lo que entra al corazón, lo que es menos importante que lo que sale del corazón. Y si alguno de estos comía en ese momento la comida de un sacerdote por error, o si alguno de estos había tenido un sueño húmedo en esa época, o había tocado un cadáver, claro que lavarse las manos pues no los iba a purificar de todo totalmente. Tenían que usar también una migbe, en casos también incluso una vaca bermeja. El ejemplo, ¿no? Jesús, el ejemplo.